Eso no se debe hacer. Yo estoy en todo mi derecho. Además, sí tengo derecho porque yo puedo venir al parque y comer. Es su derecho venir al parque, pero es su deber mantenerlo limpio. ¿No sabía usted que todo derecho conlleva deberes? Tienes razón. Disculpe. Para que comprendas por qué cumplir con los deberes es fundamental para una sociedad, mantente atento a lo que traemos hoy en tu clase de Ciencias Sociales. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan aprendiendo desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Pero además de quien les habla, estará con nosotros la maestra de Ciencias Sociales, Yancel Ferreras, de cuarto de secundaria, quien nos acompañará en la clase del día de hoy con importantes aportes. Yancel, bienvenida. Gracias a ti por la invitación, Julio. Es un honor para mí poder ser parte de esta clase de primero de secundaria. Antes de iniciar con el contenido de hoy, repasemos lo que aprendimos en la clase anterior. En la clase pasada aprendimos acerca de los derechos consagrados en la Constitución de la República Dominicana, donde conocimos que un derecho es el conjunto de reglamentos, leyes y resoluciones creadas por un Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio, de acuerdo con la necesidad. Conocimos también la importancia de los derechos humanos, donde vimos que estos son derechos que tenemos todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición. Comprendimos además que en el origen de los derechos humanos influyó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789, la Proclamación Universal de los Derechos Humanos, en la Asamblea General de la ONU de 1948 en la ciudad de París. Acerca de los derechos establecidos en nuestra Constitución, destacamos el derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, entre otros derechos. En la clase pasada aprendimos también que es necesario que cada dominicano y dominicana conozca la Constitución y las leyes que de ésta emanan, para que así se entere de los derechos y deberes que le asisten como ciudadano y ciudadana de este país y pueda ponerlos en práctica. Esto permitiría desarrollar una sociedad más humana, inclusiva, segura, justa y equitativa, donde el Estado social y democrático al que aspira la sociedad dominicana se consolide. En la clase de hoy aprenderemos acerca de los deberes consagrados en la Constitución de la República Dominicana. Mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son: ¿qué es un deber? Tipos de deberes. Derechos y deberes establecidos en la Constitución de la República Dominicana. Vamos a iniciar la clase conociendo el significado de deber. Se entiende por deber la obligación, compromiso o responsabilidad moral que le atañe a cada persona y se basa en obrar bajo los principios de la moral, la justicia o su propia conciencia. Es decir, es aquello a lo que está obligado el ser humano, ya sea porque se le ha impuesto como una norma moral, legal, religiosa o simplemente por costumbre, y de no cumplir con estas normas legales, podría éste ser sancionado respectivamente de acuerdo con lo que estipulen las leyes o normas. Se puede decir que los deberes son las obligaciones que se deben cumplir para poder ejercer los derechos. Fíjate, Julio, la palabra deber proviene del latín deivere, que significa tener obligación de. Por lo tanto, el deber es la obligación de hacer alguna cosa, ya sea por razón personal, profesional, civil o religiosa. También se conoce como la acción de estar en deuda con alguna persona o institución.
es que el deber supone una obligación frente a otra parte, que por el contrario tiene un derecho. El deber puede adoptar diferentes formas de obligaciones, de acuerdo con el ámbito con el cual esté relacionado, sea moral, jurídico, tributario, financiero, social, por citar solo algunos de ellos. En la mayoría de los casos, el incumplimiento del deber recae en una sanción, multa o castigo para la persona que poseía la obligación. Y de acuerdo con la magnitud del deber no cumplido, será la magnitud de esas consecuencias. El deber como obligación se refiere a la necesidad de cumplir con una orden o un encargo. Esto sin tomar en cuenta los deseos o la disposición de la persona, ya que se trata de hacer lo correcto o adecuado, según las circunstancias. El término se relaciona con la ética y la moral, ya que los deberes son acciones establecidas para mantener el orden en la sociedad. El concepto de deber es universal. Es una actitud que se espera cumplan todas las personas por igual, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión. El deber está estrechamente ligado al derecho, ya que para exigir algunos derechos se debe primero haber cumplido con ciertos deberes. Dependiendo del contexto, responden a una clasificación. Conozcamos ahora algunos tipos de deberes, entre los cuales destacan: deber moral. Está estrechamente ligado a la ética. Tiene que ver con el respeto de una persona hacia sus propias creencias. Es un extracto social que se mantiene en todas las generaciones. A las personas se le enseña que hay acciones que no deben llevarse a cabo, pues supondrán una carga para su conciencia. También pueden suponer el desprecio por parte de la sociedad. No tienen necesariamente el carácter de obligación y cumplirlo depende de la disposición de las personas. Entre los deberes morales se cuentan no mentir o calumniar, ayudar a quien lo necesite, no romper las reglas establecidas de decoro y respetar a las personas mayores. Deber jurídico. Está estrechamente relacionado con las leyes y establece reglas sobre lo que una persona debe o no hacer en relación con otra persona. Por ejemplo, pagar un dinero que se debe o ser responsable cuando tomas prestado algo. Sabes que debes devolverlo. Deber tributario. Obliga a las personas a cumplir de manera ordenada y responsable con el pago de los impuestos establecidos por las instituciones correspondientes. Por ejemplo, pagar las tasas que se originan al poseer un vehículo o al comprar productos de consumo de primera o segunda necesidad. Deber religioso. Es el deber que tienen las personas en la relación con sus creencias religiosas. Establece que se deben seguir las normas establecidas por la religión y respetar los principios de esta. Su cumplimiento es una muestra de fe y de amor. ¿Qué tal si conocemos los deberes establecidos en la Constitución de la República Dominicana? El artículo 75 de la Constitución de la República Dominicana hace mención de los deberes fundamentales y cita: los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes: acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas, votar siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo, prestar los servicios militares que la patria requiera para su defensa y conservación, de conformidad con lo establecido por la ley,
prestar servicios para el desarrollo exigible a los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los 16 y 21 años. Estos servicios podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de 21 años. La ley reglamentará estos servicios, como abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana. También tributar de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. Dedicarse a un trabajo digno de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia, para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad. Asistir a los establecimientos educativos de la nación, para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria. Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social, de acuerdo con sus posibilidades. Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Además, desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano. También velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, así como el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. Ahora vamos a comprobar si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Selecciona falso o verdadero según corresponda. Número 1. El deber social establece un conjunto de reglas que deben ser respetadas por todos los miembros de la sociedad, con el objetivo de establecer y conservar el orden en la misma. Te repito, el deber social establece un conjunto de reglas que deben ser respetadas por todos los miembros de la sociedad, con el objetivo de establecer y conservar el orden en la misma. Eso es, ¿verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Número 2. La palabra deber proviene del latín deibere, que significa tener obligación de. Te repito, la palabra deber proviene del latín deibere, que significa tener obligación de. Eso es, ¿verdadero o falso? Verdadero, excelente. Número 3. El artículo 75 de la Constitución de la República Dominicana hace mención de los deberes fundamentales. Te repito, el artículo 75 de la Constitución de la República Dominicana hace mención de los deberes fundamentales. Eso es, ¿verdadero o falso? Verdadero, eso es correcto. Número 4. El deber jurídico establece que no se deben cumplir con las leyes y reglas. Te repito, el deber jurídico establece que no se deben cumplir con las leyes y reglas. Eso es, ¿verdadero o falso? Falso, ya que el deber jurídico está estrechamente ligado con las leyes y establece reglas sobre el proceder de las personas. Ahora repasemos lo aprendido. En la clase del día de hoy aprendimos acerca de los deberes consagrados en la Constitución de la República Dominicana, donde comprendimos que un deber es la obligación, compromiso o responsabilidad moral que le atañe a cada persona y que se basa en obrar bajo los principios de la moral, la justicia o su propia conciencia. Es decir, es aquello a lo que está obligado el ser humano, ya sea porque se le ha impuesto como una norma moral,
legal, religiosa o simplemente por costumbre. Comprendimos además que el deber como obligación se refiere a la necesidad de cumplir con una orden o un encargo. Esto sin tomar en cuenta los deseos o la disposición de la persona, ya que se trata de hacer lo correcto o adecuado, según las circunstancias. El término se relaciona con la ética y la moral, ya que los deberes son acciones establecidas para mantener el orden en la sociedad. En el día de hoy conocimos también algunos tipos de deberes, entre los cuales se destacan el deber moral, el cual está estrechamente ligado a la ética y tiene que ver con el respeto de una persona hacia sus propias creencias. Hablamos también del deber social. Dijimos que este establece un conjunto de reglas que deben ser respetadas por todos los miembros de la sociedad, con el objetivo de establecer y conservar el orden en la misma. Conocimos además lo que es el deber jurídico, deber constitucional, deber tributario, deber escolar, entre otros más. En la clase de hoy aprendimos también los deberes que establece nuestra Constitución, como son acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas, votar siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo, dedicarse a un trabajo digno de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia, para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad. Asistir a los establecimientos educativos de la nación, para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria, entre otros deberes. Hemos concluido la clase del día de hoy, pero antes te invito a que te sigas informando más acerca de los deberes consagrados en la Constitución de la República Dominicana. Gracias, Yancer, por habernos acompañado en esta clase. Gracias, Julio, por haberme invitado. Fue un honor para mí ser parte de esta entretenida y dinámica clase de primero de secundaria. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Y Yancel Ferreras. Hasta la próxima clase.